La iglesia recobrada ha sido degradada. La iglesia recobrada ha sido degradada. Vamos a mencionar que ya hemos estado hablando de la iglesia, bueno, de todas las iglesias. Esta es la última carta a la iglesia de la Odisea. En todo el recorrido de estas iglesias, siempre trato la manera de que nos conectemos y que nos ubiquemos, que siempre estamos hablando de la iglesia de Cristo. No podemos entrar en aquella idea que cada iglesia de esta es una iglesia diferente, sino que es la iglesia de Cristo con sus decadencias y con sus logros, por decirlo de esa manera. La iglesia de Cristo que se ha venido desarrollando en todo el recorrido de estos 2000 años. Y hemos hablado que se inicia con lo que es la iglesia de Éfeso. Es la iglesia del primer siglo. Y después sigue la iglesia de Esmirna, que estaríamos hablando ya de lo que es el segundo siglo, al final también del tercer siglo. Todo esto es importante que nosotros lo vayamos captando en nuestra mente, porque si nosotros no sabemos de historia, si nosotros no sabemos, es como el no saber que una casa la sostienen las columnas o las zapatas que están internamente escondidas. Entonces, alguien que no sabe que una casa la sostienen las columnas o las zapatas de abajo, esa persona puede hacer puede afectar la construcción pensando que, bueno, la construcción es lo que se ve, pero más bien la construcción y el sostén de la construcción que se ve está escondido. Entonces, cuando uno sabe eso, ya sabe, no, esta columna no la daño porque voy a debilitar lo que se ve. Entonces, dentro de la iglesia, dentro de la vida de Dios, muchas veces nosotros estamos acostumbrados siempre al mensaje explosivo, al mensaje exhortativo, y muchas veces pues ese es lo que nos gusta. Pero cuando nosotros vamos entrando en lo que es el estudiar la palabra con sus marcos históricos, con sus fundamentos como iglesia, eso es otra cosa. Ese es otro creyente. Ese no es un creyente así de silla, es un creyente de criterio. Y le estoy diciendo esto por el hecho de que eso es lo que estamos haciendo al ir estudiando estas cartas que se están dirigiendo a 7 iglesias, que vuelvo a repetir, se está refiriendo a la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Por ejemplo, para acercarme a lo que es la iglesia de la Odisea, que es lo que estamos leyendo hoy, en este caso de la iglesia de la Odisea, ustedes se recuerdan que hemos estado estudiando la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que viene saliendo de las estructuras de la iglesia apóstata. La iglesia apóstata es esa iglesia que en el tiempo se venía contaminando, pero siempre ha venido dentro de esos periodos saliendo un remanente.
Un remanente, es decir, un grupo de personas que no aceptan la herejía, que no aceptan la apostasía, y de esa manera es como la iglesia sigue adelante. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, y previo a la Filadelfia estuvimos hablando de la iglesia de Sardis, que es donde es el periodo, por ejemplo, ahí del 1500, donde ya vienen surgiendo ya lo que son el inicio de la reforma. Cuando estamos hablando de la reforma, usted debe de saber qué es reforma. Nosotros debemos de conocer qué es reforma, porque eso es consistencia. La reforma es aquello que hombres de Dios empezaron a rechazar la apostasía de la iglesia. Pudiéramos hablar de la iglesia de Tiatira, que representa a la iglesia romana, a la iglesia católica, apostólica y romana. Es decir, esa es la iglesia que se leudó, esa es la iglesia apóstata que surgió por muchos siglos. Sin embargo, la iglesia, por ejemplo, ya en el tiempo de la iglesia de Sardis, ya hay como inicios ahí por el año 1500 de que sale un remanente, diríamos, para ir como recobrando una vez más la doctrina, la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Porque si usted se ubica hablando de la iglesia católica, apostólica y romana, porque así se denominan, si usted se centra y ve un poquito de eso, usted va a ver que eso es realmente un caos, ¿verdad? Eso no se le puede llamar iglesia, pero de esas estructuras empiezan a salir esos pequeños focos de hombres de Dios que dicen, no, esto no es la doctrina o lo que nos enseñaron los padres apostólicos del pasado. Y por supuesto es un trabajo también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando siempre en todo tiempo con la iglesia y está sacando estos remanentes. Por ejemplo, la iglesia, decíamos, de Sardis, es ahí donde ya empiezan a surgir, diríamos, la pre-reforma, es decir, como el kinder, como que empiezan algunos. Por ejemplo, en este tiempo pudiéramos estar hablando de Juan Jos, pudiéramos estar hablando de Pedro Baldo y de algunos otros hombres que empezaron a oponerse a lo que es la iglesia católica romana que le estoy mencionando. Y claro que eso no era una cosa fácil, el poder oponerse a un imperio religioso terrible ligado con lo que es el Estado, con lo que es el gobierno. Pero sin embargo, la iglesia fue empezando a surgir y, por ejemplo, ya en el tiempo de lo que es la iglesia de Filadelfia, ya estamos hablando prácticamente de ya la fuerza del tiempo de la reforma. Ya ahí pudiéramos estar hablando de Cinglio, estaríamos hablando de Martín Lutero y más adelante de Juan Calvino y después ahí de Juan Wesley más adelante. Estaríamos hablando de hombres que realmente ya le dieron más consistencia y más forma a lo que es la reforma. Entonces, para que tengamos una idea de lo que es la reforma, es el reformar, la palabra lo dice, o el volver a las escrituras.
Entonces, por eso se le da el concepto de la reforma, que algo que ya no tenía cola ni cabeza como iglesia, que ya estaba en una total apostasía, en una desviación totalmente terrible. Entonces vienen estos reformadores, dicen, no, la Biblia dice, la palabra dice esto y esto, y esto es lo que nos enseñaron desde el principio. Y es ahí donde empieza a reformarse, por decirle algo. Por ejemplo, la iglesia apóstata había enseñado que la salvación es por fe, por obras. La salvación es por obras, y eso es lo que prevalece hasta hoy, ¿verdad? Que son las obras las que salvan. Sin embargo, cuando por ponerle una frase que para que entendamos qué es reforma, entonces viene por ejemplo ya algunos de los reformadores, y en el particular Martín Lutero, y él llega a un punto de leer Romanos. En el libro de Romanos, él ha leído la Biblia, y él es un hombre que es tan devoto y es tan temeroso de Dios que cualquier pensamiento incorrecto que le venía a Lutero, luego corría a la oración, porque él estaba conocedor de un Dios justiciero, de un Dios terrible. Entonces él vivía angustiado, pero en una ocasión él lee lo que es el libro, le podemos llamar libro o carta a los romanos, cuando en esa parte del libro de Romanos, en el capítulo número 1, él encuentra que dice, imagínense qué importante esto, él encuentra que el justo vivirá por la fe. El justo, dicho de otra manera, se salvará por la fe y no por las obras. Entonces, ahora ya en ese caso ya viene la reforma, no iglesia apóstata. La posición de que es por obras no es cierto. A mí la Biblia me dice, diría este reformador, que es por fe y no por obras. En ese caso, eso era, hermanos, sellar la muerte contra la iglesia apóstata. Eso era una total persecución, porque estaban alterando la doctrina que ellos ya tenían fundada, es decir, la iglesia apóstata. Entonces, en este caso, eso puede irse entendiendo como reforma. De ahí, si tuviéramos el espacio de ir ahondando sobre las reformas, eso es un campo pero importante, que nosotros lo podamos ir estudiando. Yo solo le digo un aspecto de eso, es decir, vuelve a la palabra, porque eso es lo que dice la palabra: el justo por la fe vivirá y no por obras. Bueno, en el tiempo ya de lo que es la iglesia de Filadelfia, ya esto ha agarrado fuerza. Estaríamos hablando al final del siglo XIX. Esto ha agarrado fuerza. Ya hay varios reformadores. Y lo que rebalsó el vaso para que iniciara la reforma es la venta de indulgencias. El Papa se inventó que quería hacer la catedral esa que tienen ahí, dicen de Pedro. Se inventaron, estaba en una quiebra el Vaticano, y se inventaron que la única manera como poder recaudar dinero era que vendieran la doctrina, el dogma o la doctrina de que los muertos podían salir del purgatorio
media vez el pariente que estaba vivo diera tal cantidad de dinero. Entonces, cuando llega eso a Alemania, que es donde es Martín Lutero, o sea que eso rebalsó la copa, en el sentido de que ya Lutero ya estaba, ya todo, diríamos, todo luciado, como diríamos acá, de las mentiras, y es acá donde revienta, dice no, y es ahí donde Martín Lutero va a poner las 95 tesis en la iglesia de esa ciudad, de Wittenberg. Ahí pone las 95 tesis, es decir, rebatiendo a la iglesia apóstata de las mentiras que ellos estaban predicando y enseñando por siglos, de hecho. Y eso es lo que fue la persecución, y estaríamos hablando en el periodo de la iglesia de Filadelfia. Entonces el Señor, usted ve que a cada iglesia le da cierta presentación. A la iglesia de Éfeso se presenta de una manera, a la iglesia de Esmirna de otra manera, y sucesivamente. A la iglesia de Filadelfia, usted ve que él se presenta en la iglesia, o a la iglesia de Filadelfia, él dice, se lo voy a leer, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las 7 llaves. La presentación del Señor para esta iglesia, que es ya la iglesia que está en la reforma, que está luchando contra la iglesia apóstata, aquí el Señor da una pista, y la presentación es que Él tiene una llave. Y cuando se está hablando de una llave, entiéndase pues que necesita alguien una llave para abrir una puerta. Y como el evangelio, lo que es la Biblia y todo lo que es el evangelio, se habían adueñado de esto ellos, la iglesia apóstata, y no había oportunidad que alguien que no perteneciera al clero fuera alguien que pudiera abrir una Biblia como nosotros ahora la tenemos. El que ahora nosotros tenemos una Biblia es gracias a la reforma, ¿verdad? No había forma, pero es acá donde vienen estos reformadores, y empiezan como en el periodo, decíamos, de la Filadelfia. Entonces la Filadelfia es una iglesia que el Señor, dicho de otra manera, no la está acusando de nada. Es una iglesia que más bien le ofrece que le va a dar una llave, por decirlo así en lo práctico, le ofrece. Y le dice: yo conozco tus obras, que has puesto delante de mí, he puesto delante de ti una puerta. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos. Le dice: yo te voy a dar la oportunidad de ver incluso a los judíos que se oponen al evangelio. En este caso, acuérdense que un sector de los judíos, y casi que la mayoría, con un porcentaje muy menos del 0,0, es que aceptan a Cristo como su Salvador. Pero la mayoría de judíos no, han estado opuestos. Pero el Señor le ofrece a la iglesia de Filadelfia que va a llegar un momento que Él le va a traer a esos incrédulos para que reconozcan que el Cristo, o el evangelio de Cristo, es la verdad. Y luego le dice: te voy a dar una llave. Y luego le está diciendo que le va a librar de lo que es el tiempo de prueba que vendrá sobre la tierra. Capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis. Le dice: yo te voy a librar. Y luego le dice: yo vengo pronto. Y luego después le dice: el vencedor. O sea que vea cómo el Señor está
como apoyando a esta iglesia que ha tenido la fuerza de oponerse a una estructura terriblemente peligrosa. Porque en su momento vamos a hablar toda la sangre que han derramado esta iglesia apóstata de creyentes verdaderos en todo el recorrido de la historia, ¿verdad? En este caso, el Señor le dice los vencedores. Y a los vencedores, iglesia de Filadelfia, yo le voy a escribir su nombre, lo voy a poner en el templo como columnas, y voy a escribir los nombres de ustedes en las columnas. Decíamos la vez pasada que eso era un honor que se le daban a las personas triunfadoras, en el caso del atletismo, en el caso de los guerreros que lograban triunfos. Los honraban los romanos poniéndoles esas inscripciones en las columnas. Entonces el Señor le dice: a ustedes tienen que ser vencedores, y ustedes van a ser, no les voy a poner el nombre ahí donde se las ponen los impíos estos y los paganos estos en el templo de los dioses paganos, sino que yo les voy a poner el nombre de ustedes en las columnas de la Nueva Jerusalén. Damos un amén. O sea, le estoy diciendo esto para que veamos cómo el Señor está como, llamémosle, satisfecho, contento de que la iglesia de Filadelfia ha logrado oponerse, y a tal grado que le ha dado la llave, y es partiendo de este grupo de reformadores donde entonces empieza a predicar ya la palabra. Ya la palabra ya no era propiedad del Vaticano, ya la palabra no era propiedad del clero, sino la palabra empezó a salir por todos lados, y como decíamos, empezaron a traducirse las Biblias. Por ejemplo, Martín Lutero tradujo la Biblia en el alemán, Casiodoro de Reina, que Reina Valera, que es los dos hombres estos más contemporáneos, la tradujeron al español, y por eso es que nosotros tenemos la Biblia Reina Valera, y su lenguaje es os digo, porque ese es el lenguaje español, ¿verdad? Porque a veces uno lee y dice: ¿y por qué esto? Y vemos otras, y sucesivamente. ¿Y qué diríamos? Viene la Biblia Yin, la inglesa, y sucesivamente se abrió la puerta. Ahora, vamos a ver, porque el tiempo siempre es terrible, vamos a ver que luego de esta victoria que nosotros podemos ver en la iglesia de Filadelfia, animándole al Señor a que sean vencedores y que van a tener estos honores. Ahora vamos a entrar entonces a la última carta, la última de las 7 cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? Y en este caso yo me voy a detener, quizás muy poco por el tiempo, me voy a detener explicando lo siguiente. Por ejemplo, esta es la última iglesia, la Odisea. Vamos a ver. Primero quiero explicarle lo que es o dónde es esta iglesia. Por ejemplo, la ciudad de Filadelfia a la Odisea distaba apenas de unos 70 kilómetros, es decir, Filadelfia a la Odisea, lo más unos 80, 70 kilómetros. Eso es bueno que le vaya poniendo atención, porque esto tiene sentido.
porque cuando ya estemos aplicando ya cada detalle, usted va a decir, esto tiene sentido, porque tenemos que identificar la ciudad. Porque le voy a decir lo siguiente: cada ciudad de estas tiene un significado y tiene un mensaje. Por ejemplo, empezando ya a desglosar lo que sería ya la ciudad de la Odisea, decíamos que distaba de unos 70, 80 kilómetros. Fue fundada 200 años antes de Cristo. La fundó Antíoco II. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros el que esté diciendo, hermano, cuándo fue fundada? A mí lo que me interesa, como dice aquel, ¿verdad? Alguien decía, le preguntaban, mire, ¿quiere un tenedor para comer? No, yo tortillas son las que quiero, ¿verdad? Porque el tenedor no me lo voy a comer. Entonces usted podrá decir, bueno, yo lo que quiero es evangelio. Todo esto es evangelio. Porque usted va a decir, bueno, ¿qué sentido tiene que yo sepa qué distancia? ¿Qué sentido tiene que yo sepa quién fundó esta ciudad? Ya va a ver que va a tener sentido. Entonces decíamos, ¿y en qué sentido? Fue fundada 200 o 250 años antes de Cristo. Es decir, es una ciudad antigua. Es una ciudad, no es una ciudad que apareció ahí por el tiempo de Juan. Ahora vamos a ver, le puso el nombre Antíoco II de su esposa. Su esposa se llamaba Laodicea. ¿Y esto qué sentido tiene? Vamos a ver qué significa Laodicea. Laodicea significa juicio o justicia del pueblo. Eso vamos a ir armonizándolo posteriormente. Lo que significa Odisea es juicio, ¿verdad? O justicia del pueblo. Ya en el griego, eso es lo que significa juicio o justicia del pueblo. Vamos a ver, la Odisea, es decir, la mujer esta que se llamaba Odisea, y en honor a ella, Antíoco II le puso el nombre de su mujer a esta ciudad. La señora esta le pagó a su marido envenenándolo. Que estas viejas eran malas, ¿verdad? No crea que eran de esas de ahora. Ahora las mujercitas de uno ya andan dándole arroz, ya andan dándole juguitos, no, estas viejas envenenaban a los maridos. Así que cuidemos la mujercita que tenemos, hermano. O sea que, de hecho, pues estas mujeres eran mujeres de la alta alcurnia, ¿verdad? Es decir, eran mujeres terriblemente que provenían de hijas de reyes y sucesivamente, y eso con eso se casaba. Pero esta mujer llamada Laodicea le dio veneno al marido, ¿verdad? Ahora sigamos en el guión de lo que es la ciudad. La ciudad nos está escuchando el hermano René Reyes. Damos un gloria a Dios, hermano. Ahora dice, por ejemplo, acá, la ciudad era una ciudad rica, ¿verdad? Era una ciudad terriblemente rica por la posición donde estaba. Tenía un entronque de calles generales, de calles que conectaban otras ciudades, y eso pues la había constituido en una ciudad rica. Por ejemplo, era una ciudad que su riqueza provenía de que eran fabricantes de telas, sobre todo de alfombras. Era
una producción de alfombra para todo el mundo civilizado. Y también la ciudad de Laodicea era una ciudad, hermanos, prestigiosa porque tenía una escuela de medicina también. Y la escuela de medicina era sobre todo asuntos de los ojos. Todo eso pues la había enriquecido. Por otro lado, la ciudad de Laodicea, esta ciudad también era una ciudad que estaba en un lugar sísmico y que había sufrido una de terremotos que la habían desolado. Es decir, era vulnerable a esto por la posición donde estaba. En este caso, vamos a ver, le voy a decir lo siguiente y tal vez se recuerda más adelante. Por ejemplo, esta ciudad mostraba su orgullo y su vanagloria en el sentido de que aun cuando las demás regiones le ofrecían ayuda cuando era sacudida y descombrada por los terremotos, no recibía ayuda de nadie, eran orgullosos. Es decir, no, nosotros nos valemos solos, nosotros tenemos la capacidad y sucesivamente. Entonces, en este caso, vamos a ver, eso era como una forma de esta iglesia y sobre todo de los habitantes. Era como el orgullo de Laodicea. Vamos a ver ya como acercándonos ya con respecto al aspecto espiritual. La iglesia probablemente fue fundada por Epafras de Colosa. Acuérdense que esta iglesia no tiene nada que ver Pablo con ellos, pero estas iglesias de Asia Menor se ubicaban sobre todo cerca de Éfeso. Éfeso era una gran metrópoli, una gran ciudad, por el hecho que tenía la diosa Artemisa o Diana, donde venía todo el mundo, así como van las gentes a romería, a Esquipula. No sé si usted va todavía, pero así es. Cuando allá en Esquipulas, hermano, bueno, yo fui una vez, pero no a romería, yo fui a visitar a una persona, pero es un gentío visitando al Cristo Negro. Bueno, así sucedía con lo que era Éfeso. Estaban los miles de peregrinos y sucesivamente visitando esta ciudad. Y digo que se dice, se piensa, es una teoría que fue fundada por la Odisea por Epafras. Epafras era un discípulo de Pablo y la Biblia no menciona la Biblia con respecto a que Pablo haya llegado a este lugar. Ahora avanzo. Por ejemplo, aparte de que esta ciudad era orgullosa y a la vez ese orgullo, fíjese qué interesante esto, ese orgullo tuvo unas consecuencias. Y las consecuencias es que el año 142 ya de esta era, es decir, ya después de Cristo, la ciudad fue arrasada, fue como diríamos como el caso de Sodoma, que no quedó nada. Vamos a ver, esto coincide con la soberbia de la carta o con el contenido de la carta, hermanos, de presentación que hace el Señor para, ya en este caso, la iglesia, ya en particular. O sea que vamos a ver, entonces la iglesia estaría ubicada por el año, diríamos, el
el siglo XIX, que ya estamos, ya casi nosotros, y prácticamente esta es la última iglesia. Y le cuento algo. Le cuento que esta iglesia exactamente somos, esta generación nuestra es la que compone esta iglesia. Entonces acá vamos a vernos nosotros reflejados en esta iglesia. Y vamos a ver, la iglesia de Filadelfia ya le expliqué. Y le voy a resumir de esta manera. Todo lo que ya le dije de la Filadelfia es una iglesia que había sido recobrada de la apostasía. Sin embargo, esta iglesia que no oscilaba de unos 70 kilómetros y tampoco era muy largo la distancia de la Filadelfia con la Odisea. Estaríamos hablando ya de lo que serían 100 años. Bueno, resumo de esta manera. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que se destaca. Es la iglesia que el Señor la encomia. Es la iglesia que el Señor la empuja. La iglesia que el Señor le ofrece. La iglesia que le dice vamos para allá y vamos para adelante. Los vencedores y todo esto. Bueno, se esperaría, hermanos, que la iglesia recobrada hubiera seguido avanzando. Pero hay un fenómeno en esto y es el siguiente. El fenómeno siguiente es que no han pasado 100 años. Por ejemplo, se ubica, como dije, en el año 19, el siglo 19, es decir, 2 siglos atrás nuestros, acá por decirlo así. Entonces, en este caso, se supondría, porque los reformadores, ¿cuánto tiempo tiene que se dio la reforma? Acuérdense que en octubre han estado celebrando los 500 años de reforma. En octubre hoy en este octubre se cumplieron, no sé si son 500 años, es decir, es poco, pues. Es como casi la edad de la nación americana, promedio. O sea, es poco. Pero en 100 años, digamos, en un siglo, la iglesia Filadelfia, que es la recobrada, que es la que el Señor la ha empujado, la ha encomiado, le ha ofrecido por ese carácter, por esa conducta de evangelización, de no negar su nombre, y sucesivamente han pasado un promedio de 100 años y la iglesia recobrada cae una vez más en la decadencia, ¿verdad? Vamos a ver. Esto es lo que ha sucedido. Ahora, esta iglesia, vamos a ver, vea lo siguiente. No ha pasado ese tiempo cuando ya la cosa cambiara. Y en lo que quiero detenerme, qué fácil es para la gente no tener consistencia en el tiempo. Qué fácil, qué vulnerabilidad nosotros vemos en la iglesia. Y si esto lo aplicamos al individuo que pertenece a la iglesia, o sea, que lo que podemos ver con esto nosotros es que ha habido una iglesia recobrada, fuerte, que el Señor le ha dado su firma, le ha dado su ok, pero luego la iglesia cae en una decadencia, que es la iglesia contemporánea, que es la iglesia que empezó el siglo XIX, y que es la iglesia que terminará hasta la venida del Señor. No sabemos cuándo, en qué día, en qué momento aparecerá el Señor, pero esta es la iglesia
la última iglesia, o dicho de otra manera, este es el último, el último espacio de lo que es la iglesia de Cristo. Ya no hay 8 iglesias, ya no hay 9 iglesias. Solo en la Biblia ha narrado de 7 iglesias, que incluyendo la de la Odisea es la última. Pero entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cómo somos tan frágiles para volver a caer en lo opuesto a Dios? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la iglesia recobrada no se mantiene? ¿Por qué son 100 años que no es casi nada en la vida de una persona, por decirlo algo, pero no se sostiene? Entonces la iglesia, que es la Odisea, ahora ha caído en una condición prácticamente que detesta al Señor. Es una iglesia que ofende al Señor con su mover, con su cristianismo. Es una iglesia que no se mantuvo, hermanos, en el camino de la verdad, en el camino de la humildad. Es una iglesia que prácticamente está fuera de lo que son los parámetros de lo que Dios demanda para una iglesia. Dicho de otra manera, es una iglesia que luego ha dado paso atrás. Es terrible eso. Y eso lo aplicamos en las personas. Por ejemplo, yo tengo mi vida espiritual y la vida de cada uno de ustedes. Yo pregunto, ¿a cuántos usted hace? Por lo menos usted no tiene menos de unos 30 años de ser creyente, y a lo más unos 40 años. ¿A cuántos usted o yo vimos al principio de gente que los usaba Dios, de gente que, hermanos, eran pioneros del evangelismo, eran personas llenas de fe, eran personas, hermanos, eran personas que inspiraban, eran personas que uno decía, a mí me consta, a mí me inspiraron mucha gente de mi tiempo, muchos jóvenes me decían, yo decía, yo quiero ser como ese muchacho, qué muchacho ese tan santo, tan honesto, tan entregado, tan evangelizador. Pero quiero decirle que a esta fecha muchos de esos son cadáveres, no que se han muerto, sino que son cadáveres, son religiosos. Hermanos, uno, si no se cuida dentro de la vida espiritual, se vuelve cadáver aunque esté vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La vida espiritual necesita cuidado, porque la idea de la iglesia es: yo me voy a congregar tal día, me siento en la silla, y a eso le llaman cristianismo. A eso le llaman evangelio a la gente. Venir un día y sentarte en un culto. A eso le llaman, no, si yo estoy yendo a la iglesia. Pero la vida espiritual es más que venir a una iglesia. La vida espiritual es un asunto de mantenerse vivo uno en el espíritu. Cuando ya uno siente que, hermano, que ya se está helando, que ya uno siente, porque uno siente cuando ya no quiere venir a la iglesia. Uno siente cuando ya no habla sus lenguas, ya habla de las otras, de allá del chambre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cuando uno siente eso, son síntomas. Cuando usted pone excusas para hacer la obra de Dios, esos son síntomas, Entonces, ¿cuál es el cuidado de la iglesia y del individuo que pertenece a la iglesia? El luchar uno en lo personal. No es el pastor. Uno tiene que ver qué es lo que lee, tiene que ver cómo se alimenta, orando, ayunando, sirviéndole al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo le pregunto a ¿usted ayuna? Como un hermano de aquí me dijo, sí, hermano, yo le voy a contarme.
Estoy ayunando. En la mañana solo me como un dólar de pan. Porque él sabe pegarse una hartada en la mañana. Entonces él le llama ayuno, como solo el pan se come y el café. Esa es la iglesia que tenemos ahora. Bueno, eso es los mejores casos y algunos de ustedes ni saben qué es eso. Échale una mirada al que tiene a la par. Mire cómo está de hermoso. Empezando con el pastor. ¿Y qué cree usted? ¿Qué es la vida espiritual? Es sentarse en una iglesia, andar una Biblia y recitar versículos. No, la vida espiritual es, hermano, por eso es que el Señor le recrimina a la iglesia de Éfeso. Tú, le dice, conoces doctrina, tú haces obras, pero tengo contra ti una cosa, y que lo que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando usted ve con las patas el privilegio, usted ya ha dejado el primer amor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Cuando usted escatima un dólar para venir al seminario, usted es un mediocre. Usted no está en la jugada. Usted tiene un acomodamiento. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Esa mujer que es usted y ese hombre que soy yo, que empezamos en el espíritu, que empezamos sirviendo, que no nos perdíamos estudio, que no nos perdíamos seminario, y pasa el tiempo y nos vamos a poco. No necesita mucho, no necesita muchos años. ¿Cuántos años se llevó la iglesia para caer en el vacío? Le dije, vamos a ver si se acuerda. ¿Cuántos años? ¿Ah? Un promedio de 100 años ya andaban todos pegando con los palos. Ya andaban todos llenos de orgullo. 100 años. No es nada. Pero ¿cuál es el problema? El descuido espiritual. El descuido espiritual. Y no es que usted va a pasar en la iglesia noche y día. Usted tiene que cuidarse a donde camina, a donde trabaja. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es usted. Soy yo el que tengo que ver el nivel de espiritualidad que hay en mi vida. Si yo veo que voy para abajo, yo tengo que echarme aire, yo tengo que buscar la gasolinera. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Entonces, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es la razón por la cual ha habido una iglesia que ha llevado a cabo la reforma y se ha fajado con el mismo diablo? Porque han muerto, los han perseguido a los reformadores. La iglesia apóstata ha matado, ha regado sangre de santo. Pero luego la iglesia de la Odisea es una iglesia mediocre, que es la iglesia de ¿qué tiempo le dije? ¿De qué tiempo es la iglesia? Es la iglesia de este tiempo. Terrible, ¿verdad? Entonces, ¿quién falló ahí? Es que mire, hermano, cuando por ejemplo uno ve algo que le sirve espiritualmente, uno hay que pegarse a eso. Hay gente que realmente más que todo desmotiva. Hay gente que son mal hablados. Hay cristianos llamados cristianos que solo de mujeres le hablan, de la Biblia no le hablan. Hay llamados cristianos que solo de trabajo le hablan, de la Biblia no le hablan. Yo conozco a un pastor en Guatemala que aquí teníamos un hermano que empieza, él se jactaba de sus negocios y empieza a contarle a este pastor, Luis, ¿cómo se llama? Luis, no sé cómo se llama este hermano, pero es un gran siervo. Este hombre era científico, era un gran vendedor internacional de empresas de gran prestigio. Era un hombre que había logrado éxitos en el campo comercial.
Pero este hermano vino acá y lo atendió un hermano y empieza a contarle de sus negocios, a contarle. No el hermano este que le digo de Guatemala, sino el hermano de aquí de El Salvador. Mire que yo viajo allá, que yo voy acá, que traigo tantas furgonadas, que no sé qué. Y lo que escuché yo de ese hermano, le dijo, ay hermano, le dijo este hermano, Luis, ¿qué se llama este hermano? Bueno, Solares creo, no, algo así. Entonces le dice este hermano, ay hermano, no me hable de eso hermano. No me hable de eso, yo estoy harto de eso hermano. A mí hábleme de Cristo hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Hábleme de Cristo hermano. Pero ¿qué es lo que hablan ahora los hermanos en la iglesia? ¿Cuál es el carro que andamos? ¿Qué modelo? Que no sé qué. Hermanos, torcidos, trasteados por el mundo. O sea que Luis Solares creo sí. Entonces dice, ay hermano, yo me acuerdo la cara que puso. Mire, estoy harto de andar por todo el mundo. He tenido los mejores premios. Yo no quiero nada de eso. Mire, es decir, uno tiene que poner parámetros. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que voy a renunciar a los asuntos seculares de la vida? No. Es decir, hay que priorizar. Hay que darle prioridad a lo que hay que darle prioridad. Damos un amén, regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Pero ¿qué es? ¿Por qué es que la iglesia cayó en este vacío que somos nosotros? ¿Por qué es que cayó en este vacío? Porque no nos hemos cuidado. Entonces, ¿qué es lo que le decía yo? Que cuando uno ve a ese hermano que ora, pésele a ese hermano, pero ese tipo que no aparece en ningún lado, escápese por su vida. Damos un amén. Esa hermana religiosa que le dice y no hace nada a ellos, escape, ore por ella, pero no se le acerque. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Uno debe de pegarse a buenos árboles. A gente que le dice, hermano, vamos a ayunar ahora ya a la iglesia. Hermano, vamos a orar ahora a la iglesia. A eso pégueles, que no hay ni uno creo yo. Y no se ría, porque es la verdad. Porque ya vamos a ver qué es lo que le pasa a esta iglesia mediocre, ¿verdad? O sea que es terrible cómo el ser humano luego declina. Es terrible cuando ya nos dieron la fuerza a otros. Cuando ya murieron otros por el evangelio, y por qué no seguir yo adelante. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia de la Odisea? Y vamos a ver, esa clase va a ser el próximo martes, así que póngase de pie. Gloria a Cristo. Vamos a